inicio a el panel sobre articulación público-privada como clave del desarrollo en los territorios. Ya está con nosotros aquí nuestro moderador, Rafael Hueso Vicent. Bienvenido, por favor, pase. Buenas tardes. De la Área de Acción Exterior y Organismos Multilaterales del Gobierno Vasco. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, gestiona las relaciones con América Latina, África, Quebec y Extremo Oriente y coordina acciones vinculadas a la Agenda 2030 referente en cooperación transfronteriza en Europa. Lo acompañan los siguientes panelistas. Está Jaime Guazzini. Jaime es presidente de la Federación Sudamericana de Turismo FEDESUD desde abril del 2025. Con casi 40 años de trayectoria en el sector, presidió la Federación de Empresas de Turismo de Chile y dirige grandes destinos con su empresa Guazzini Consultores y Gran Patagonia, además de tour operador con sello de sustentabilidad. También llamamos a este escenario a nuestra siguiente panelista. Ella es María Gabriela Suárez Urrestra, directora de turismo de la Prefectura de Pichincha. Con 2 décadas en el sector, es referente en seguridad turística y manejo de crisis. Impulsa el turismo rural y comunitario como motor de desarrollo local con foco en sostenibilidad y territorios más resilientes. Llamamos ahora a nuestro prefecto de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret. Bienvenido, prefecto. Magíster en Dirección y Gestión Pública con más de 14 años en los sectores público y privado. Desde el 2023 lidera iniciativas de desarrollo sostenible, fortalecimiento productivo y cooperación nacional e internacional para la provincia. Llamamos también a Cristóbal Juliá de la Vega. Él es gobernador regional de Coquimbo en Chile. Meteorólogo, un aplauso por favor. Bienvenidos. Él es meteorólogo con más de 17 años de experiencia en el sector público y privado. Dirige las políticas regionales de desarrollo con foco en reactivación económica, sostenibilidad hídrica y gestión del riesgo de desastres. Fue director regional en la Dirección General de Aguas. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros Alain Jordá. Él es socio fundador y gerente de marketing y alianzas de Queda. Ingeniero en telecomunicación, fue teniente de alcalde de Manresa, España, durante 10 años, impulsando el primer plan de innovación local del país. Desde el 2011, asesora a ciudades intermedias de América Latina y España en estrategias de desarrollo territorial. Nos han regalado un poco más de tiempo, tenemos aproximadamente 50 minutos para este panel, así que bienvenidos a los panelistas. Rafael, todo tuyo el espacio. Con su permiso me levanto porque quisiera decirles unas palabras. En el siglo XIX, al filósofo, economista y político británico John Stuart Mill le preguntaron cuál era a su juicio el factor más importante del progreso de la humanidad. Y todos supongo que esperaban, y ustedes también, que contestara algún hito tecnológico, algún hito social, algo relevante en el mundo, un hecho concreto. Y lo que él respondió fue: el factor más importante del progreso en la humanidad es la cooperación entre los seres humanos. Un filósofo nos tuvo que decir eso. Y es verdad, fíjense, cuando hay conflictos y guerras,
aparte del sufrimiento humano que tenemos cada uno individualmente, el progreso colapsa, se detiene, retrocede. Dejamos de avanzar. Las guerras nos hacen ocuparnos en otras cosas. En Ucrania producen drones de una manera brutal y el granero de Europa y quizás del mundo ha parado. Todo va hacia atrás. Y en más de 2000 años parece que no aprendemos nada. Hoy vamos a hablar de cooperación. Vamos a hablar de cooperación, de articulación público-privada, porque es un efecto multiplicador. Quizás al hacer esa articulación, 1 más 1 no son 2, puede que sean 3 o 4. Buenas tardes a todos y todas. Bonjour a toutes et à tous. Good afternoon, everybody. Y como vengo del País Vasco, déjeme que diga también algo en mi lengua vasca. Arratsalde on. Arratsalde on. Así escuchan también cómo se habla en euskera. Y por último, quisiera decirles también el agradecimiento, como siempre hemos hecho todos los demás a lo largo de la jornada de hoy, agradecimiento al prefecto, querido Jota, a la viceprefecta, querida Ale, a todo vuestro equipo. Nos hemos sentido muy cuidados aquellos que venimos del otro lado del Atlántico, desde Europa, pero también a todos ustedes, representantes de Azuay, de la ciudad, ciudadanos y ciudadanas, porque cuando hemos estado en las calles y nos hemos perdido y hemos preguntado a alguna de ustedes o a alguno de ustedes cómo ir a tal sitio, nos lo dicen con una suavidad, con una dulzura, con una educación que yo personalmente me siento en mi casa. Tan solo que mi acento revela que no soy de aquí, pero es maravilloso. Desde mi corazón, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Y como no soy yo el quien tiene que hablar, sino estos importantes panelistas, les quiero hacer antes una pregunta para ubicar el tema a cada uno de ustedes. Una pregunta en la que les ruego que sean breves, porque es una pregunta igual, y luego entraremos ya en lo que ustedes tienen que intervenir. ¿Para qué o por qué es necesaria la articulación o el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado en el desarrollo turístico de una región? ¿Para qué o por qué es necesaria? Por favor, Jaime. Gracias, Rafael. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecer la invitación a este foro y a esta preciosa ciudad que me tiene realmente asombrado por lo que he visto en estas pocas horas desde ayer. Algo de eso voy a hablar ahora. Pero, Rafael, la articulación público-privada yo la traduzco en una sola palabra, que es la asociatividad. Sin asociatividad, la industria turística, el desarrollo turístico sostenible es imposible. En el largo plazo se cae, ¿ya? Así que es una condición sine qua non la articulación. Y voy a tratar de ser breve, Rafael, voy a tratar de explicarlo con objetividad, pero ustedes sabían cuál es la torta turística, cuál es la demanda turística, cuánta cantidad de turistas en el mundo hay, cuál es la torta donde todos los destinos queremos sacar un poquitito de ahí. Son 1.500 millones de turistas los que viajan por el mundo, 1.500 millones de turistas. ¿Ustedes saben cuántos de esos turistas llegan a América o a Sudamérica? A Sudamérica apenas llega el 8% de los turistas. De los 1.500 millones, 8% llega a Sudamérica. A mi país, que es Chile, llega el 0,4% de esos turistas. ¿Cuántos llegan a Ecuador? El 0,08%. Por lo tanto, lo que trato de decir con esto
es que hay una tremenda oportunidad para los países de Sudamérica, en este caso, de poder ampliar esa demanda, pero también hay que ser consciente en que todos los países del mundo quieren lo mismo, quieren tomar un porcentaje mayor de esa torta, de esos 1.500 millones de turistas. Por lo tanto, la competencia es feroz, es feroz. Y ustedes lo pueden ver cuando van a una feria de turismo como la ITB de Berlín o la Fitur de Madrid, etcétera, montones de ferias. Ven como cada país se presenta y el dinero y la performance que ponen ahí es increíble entre un país y otro. Ahí se pueden dar cuenta que es muy difícil poder competir. Por lo tanto, desde la mirada, desde el empresariado, lo que uno sale a vender afuera es un producto turístico. Ese producto turístico tiene componentes. El primer componente es el atractivo turístico, la naturaleza, ¿no es cierto? La materia prima. Pero también necesitamos de infraestructura. La infraestructura, caminos para poder llegar, puentes, aeropuertos. Eso lo pone el sector público principalmente. Y el sector privado pone la planta turística, el equipamiento, los hoteles, los restaurantes, los vehículos, los guías, etc. Y la mezcla de estas tres cosas es un producto turístico en que el tour operador es como el chef, le pone un precio y lo sale a vender. Para eso necesitamos que todos esos componentes, el sector público y privado, estemos trabajando juntos para que eso se logre. Ahí hay un ejemplo. También está el otro ejemplo, que es la promoción turística. La promoción turística también es un trabajo público-privado, donde el Estado pone los fondos de promoción para promocionar el destino y va acompañado del sector privado que pone la oferta, pone los productos. Esas dos cosas son combinadas y ese trabajo se tiene que hacer de forma asociativa con un trabajo público-privado. Y finalmente, cortito, la planificación, la gobernanza de un territorio, donde se levantan las brechas, se planifica el territorio y se hace un plan de trabajo, y eso también es un trabajo público-privado para en un proyecto de corto, mediano o largo plazo vayamos resolviendo todas esas brechas que tenemos para tener un destino mucho más competitivo, con mucho más productividad. Por lo tanto, cada destino tiene que buscar su singularidad, porque la competencia es feroz. Y ustedes tienen un patrimonio aquí y tienen la singularidad necesaria y suficiente para destacarse e imponerse a través de un plan de promoción en conjunto entre el sector público y el sector privado. Muchas gracias. La misma pregunta para el gobernador Julián, gobernador de Coquimbo. Por favor, les ruego, pueden aplaudir, claro que sí. Decía que la misma pregunta para el gobernador de Coquimbo, ¿para qué o por qué es necesaria la articulación del sector público y del sector privado? Por favor, le ruego brevedad. Muchas gracias, Rafael. Primero quisiera contarles algo, agradecer primero al prefecto recibirnos acá en la casa, agradecer a Fogar, a Oro Fogar también por darnos esta oportunidad, a Maximiliano, con quien hemos estado trabajando desde el año pasado, desde que inicié mi gestión, y porque parte del programa de mi gobierno es precisamente la internacionalización de la región. Y quiero darme un pequeño espacio para contarles dónde está la región de Coquimbo. Chile es un país muy extenso que tiene 15 regiones y nosotros nos encontramos casi en el medio del país y al norte a unos 450 kilómetros de Santiago de Chile, que es la capital de Chile. Y producto de lo mismo, Chile tiene una geografía muy diversa y un clima muy diverso. Y por lo tanto, al tener diferentes climas, el turismo en cada región de mi país es completamente distinto. Y una de las cosas que está sucediendo ahora en este proceso de descentralización es que se están transfiriendo las competencias del Servicio Nacional de Turismo a las regiones. Y lo que nos permite a nosotros, como gobernadores regionales, darle la identidad y vender nuestra región como nosotros creemos que se debe vender. Yo tengo desierto, pero la región del sur tiene glaciares, tiene lagos, tiene bosques,
lugares muy parecidos acá al sector de Cuenca, muy lindo. Entonces, yo resumiría la pregunta en una respuesta sumamente simple. El Estado y los gobiernos no hacen turismo. Son los privados los que hacen turismo. Son los empresarios los que a través de su empuje sacan adelante las ideas que generan turismo. Al empresario que levanta un hotel, al empresario que tiene un lugar maravilloso, que lo explota, lo promueve, y lo mismo tiene que ver con la identidad que tienen los lugares, el patrimonio, lo que conversábamos hoy día en la mañana, toda la parte cultural, la identidad que tenemos. La capital regional es La Serena de Coquimbo y tiene un símil colonial a lo que es el sector de Cuenca. Es la segunda ciudad más antigua de Chile, pero no le hemos sacado el jugo. Los datos que entregaba recién Jaime son sumamente relevantes. Tenemos muy pocos turistas que llegan a la región. Y nosotros, y aquí es donde viene la otra parte de la respuesta a esta pregunta, exactamente los empresarios son los que hacen turismo, pero el Estado y los gobiernos regionales somos los que tenemos que potenciar y promover el turismo que desarrollan los empresarios. Y por lo tanto el rol que cumplimos nosotros como autoridades es fundamental para posicionar a nuestras regiones en otros lugares del mundo. Y por eso nosotros también tenemos una corporación de desarrollo productivo, donde a través de ella, porque nosotros como gobierno regional no podemos trabajar con fondos privados, nosotros trabajamos con fondos públicos, pero esta corporación nos permite articular con el mundo privado también los recursos necesarios para poder levantar esto que requiere de mucho esfuerzo, entendiendo también que en el caso de la región de Coquimbo tenemos una matriz productiva que es muy amplia. Nuestro principal ingreso bruto de la región depende principalmente de la minería, somos un país minero. Tenemos agricultura y tenemos turismo como el tercer aportante al PIB. Por lo tanto, tenemos un potencial tremendo. Estamos declarando por la UNESCO el sector del Valle de Elqui como una zona de patrimonio de la humanidad, zona vitivinícola, donde tenemos la denominación de origen más antigua de Latinoamérica del pisco chileno, de 1931, donde también estamos posicionando nuestros productos locales. Y por lo tanto, nosotros a través de la corporación estamos agarrando a todos estos empresarios, y ahí viene la articulación público-privada, para posicionar a nuestra región en distintos lugares. Ya estuvimos en Miami, en el SeaTrade Global Cruise, donde precisamente queremos que lleguen más cruceros. Queremos ser un home port. Nosotros tenemos puerto en Coquimbo, y si somos un home port, debemos contar con la infraestructura necesaria para que los turistas que arriban a nuestra región puedan alojar y cuenten con seguridad, con una gastronomía al nivel y con una hotelería al nivel, y donde nosotros tengamos una oferta turística que ofrecer. Tenemos una región muy diversa de montañas, de ríos, de valles, de playa, de cultura y de mucho patrimonio. Por lo tanto, me parece que esa articulación que estamos haciendo es fundamental, y estar nosotros como región de Coquimbo en un lugar como este el día de hoy en Cuenca, con estos panelistas de nivel internacional, también nos ayuda a nosotros a promover a la región de Coquimbo. Estamos acá y lo que estamos haciendo es precisamente eso. La única forma es que también los empresarios en esta articulación público-privada entiendan que el rol del Estado es importante. Sabemos que son ellos los que desarrollan el negocio, porque finalmente también es un negocio, pero cuando trabajamos en conjunto se logran cosas más grandes, y ese es el trabajo que estamos desarrollando ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante enfoque el que usted ha planteado ahora, que eso daría para un gran debate, ojalá tuviéramos más tiempo. Bueno, querido prefecto de la ZUAI, querido Jota, la misma pregunta. ¿Por qué o para qué es necesaria la articulación del sector público y el sector privado? Bueno, gracias Rafa, un cordial saludo nuevamente a todos. Qué orgullo y qué gusto poder compartir el panel con tan destacados personajes. Como me dijeron que la respuesta tiene que ser muy corta y sencilla. ¿Por qué, trabajar de la mano el sector público y el sector privado? Simple, porque somos más fuertes. Porque cuando nos unimos el sector público y el sector privado, logramos articularnos de manera adecuada, somos más fuertes. Y un sector
tan importante como es el turismo, cuando tiene la visión de lo público, que es toda la política pública, lo que le corresponde al sector público, y si quieren más adelante lo desarrollamos, todo lo que es infraestructura, la infraestructura que se necesita para el desarrollo del turismo, son vías, son carreteras para conectarnos en buen estado, es seguridad. El sector público tiene que garantizar la seguridad. Eso no tiene que complementarse quizás con el sector privado y en el punto específico, pero el sector público tiene que brindar seguridad, conectividad. La conectividad en este nuevo siglo, las grandes autopistas son las autopistas tecnológicas, es la gran autopista del desarrollo del siglo XXI. Ya no transitan autos únicamente, sino es otra visión, son datos, son megadatos, es información. Y yo creo que esa infraestructura tiene que venir del sector público. Y el sector privado se complementa con las inversiones que seguramente, y está bien que les genere una rentabilidad, sino para qué hago la inversión. Entonces, y todo el empleo y todo el sistema económico y todo el sistema social que está detrás. Entonces, cuando el sector público invierte y se complementa con el sector privado, somos más fuertes. Por eso hay que trabajar de la mano y unidos. Y un elemento adicional, entre todos los niveles de gobierno, porque desde el nivel central hasta los gobiernos regionales, cada uno tenemos nuestras competencias. Y más adelante, si quieren, profundizo qué es lo que tiene que hacer cada uno para ser más fuertes y mejorar las condiciones de vida de la gente, que creo que ese es el objetivo común. Por eso hay que trabajar de la mano. Perfecto, al final, no sé si se puede decir más alto, pero más claro yo creo que no. La unión hace la fuerza. Bien, Alain, la misma pregunta también para ti, por favor, y con la brevedad que estoy solicitando. ¿Por qué o para qué necesitamos una articulación entre el sector público y el privado? Bueno, porque cada parte tiene su rol, sus funciones, y una sola parte es absolutamente imposible que impulse el turismo, ni los privados pueden, ni los públicos pueden por sí solos, ¿no? Entonces, voy a explicaros una historia real. Hace menos de 2 años estuve en Chiclayo, en Perú, y a presentar unas conferencias también de tema turístico. Se me acercó un chico joven, muy bien vestido y tal, y me dijo: señor Jordà, me gustaría poderle explicar un proyecto que a lo mejor le interesa y tal. Este chico, que entonces tenía 20 años, ahora lo sé, entonces no lo sabía, el proyecto que me propuso era hacer una plataforma de destino del turismo peruano. Es decir, una plataforma no tipo Booking o Airbnb, que son grandes plataformas globales que tienen solo una parte de cada uno de los territorios, sino hacer una plataforma que lo tuviera todo, ¿no? Y bueno, fuimos a cenar y empezamos a hablar. Y no hablamos de tecnología, aunque lo que él me proponía era un proyecto tecnológico, obviamente, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un guía que está en un pueblito, que conoce su territorio como nadie, que nos puede enseñar maravillas que nadie más nos va a enseñar, pero que es absolutamente invisible para los turistas. No existe, nadie lo puede descubrir, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queríamos hacer. Y también, por otra parte, los gobiernos regionales, que tienen una cantidad de información impresionante, pero que está ahí, que no se utiliza, no fructifica, no se le saca el valor que se podría sacar. Tiene mucho valor. Bueno, los proveedores, sus directorios de proveedores, sus estadísticas, etcétera, etcétera, pero lo tienen ellos. Entonces, la propuesta de Mateo, que así se llama, Mateo Segura, era hacer una plataforma que articulara todo esto, que es lo que estamos desarrollando, que articula los 4 actores que hay en el turismo: el turista, por supuesto, los gobiernos,
los proveedores de servicios, desde transportistas, hoteles, restaurantes, guías, agencias, etcétera, y los gremios importantísimos, cámaras de turistas, de turismo, perdón, en fin, asociaciones de transportistas, de hoteleros, etcétera. Esto lo primero que hace es, al tener una plataforma, da valor a toda esa información que si no está desperdigada. El cliente que le pide al restaurante, oiga, ¿dónde podría yo ir a ver o a descubrir a alguien que me enseñara a hacer un plato cualquiera, un seco, ¿no? Pues a lo mejor seguramente no sabe, pero en esta plataforma sí está eso. Por lo tanto, es un valor adicional que se genera el solo hecho de juntar todos los actores y que estén todos a disposición de todos, ¿no? En primer lugar. Y la pregunta, público-privado, ¿esto significa que somos los privados los que vamos a articular el turismo peruano? No. Nosotros solo proponemos o aportamos una parte que es una plataforma a la que todos se van a conectar, con la que se van a comunicar, con la que van a extraer información, pero eso no lo podemos hacer si no es con el gobierno. ¿Cómo vas a recopilar tú la información de todos los proveedores? Es una tarea ingente. Booking lo ha hecho, pero ha hecho solo écrémé, se dice en francés, o sea, lo que más le interesa, digamos, ¿no? Entonces, solo lo puedes hacer en colaboración con el gobierno, y lo que hemos hecho es eso. El primer paso nuestro ha sido hablar con los gobiernos regionales. Vamos a empezar con 3, ¿no?, que son San Martín, Lambayeque y Ancash, hablar con ellos para decirles, queremos hacer esto, pero necesitamos vuestros datos, vuestros directorios, y que nos deis credibilidad. Es decir, que vosotros os dirijáis a los proveedores y les digáis, esta plataforma interesa que os deis de alta en ella, ¿no? Por lo tanto, el trabajo es conjunto, y no solo en promoción, sino hay muchas más funciones, ¿no? Entonces, el gobierno valida a este proyecto y lo legitima, mientras la plataforma lo que va a aportarle al gobierno es turistas y otro tema importantísimo que son los datos de inteligencia territorial, que hoy no existen en ningún sitio. Datos en tiempo real de los turistas, qué hacen, a dónde van, qué prefieren, qué necesidades tienen. Entonces, el privado en este caso se inserta en un ecosistema que ya existe para darle robustez, una estructura y una arquitectura que multiplica su valor. Y bueno, entonces, ¿qué obtenemos nosotros de los gobiernos? No pedimos dinero, lógicamente, pedimos información y apoyo y visibilidad. ¿Qué obtienen los gobiernos a cambio? Bueno, pues obtienen primero una digitalización importantísima. Los proveedores pasan a estar digitalizados porque están en la plataforma y con solo su celular, ese guía que está en un pueblo de la sierra pasa a estar visible frente a los turistas del mundo, en digitalización del sector turístico. Y por último, los datos de inteligencia territorial que vamos a ir recopilando. Y que estos pues, los va a tener el gobierno, lógicamente, unos datos que no tiene, que le permitirán, por ejemplo, son datos que le permitirán planificar inversiones. Tengo que hacer una carretera, ya lo sé, pero es que allí también tengo que hacer otra y allí un teleférico. ¿Qué hago primero? Porque dinero para todo no tengo, ¿no? Bueno, pues si tienes datos del interés de los turistas en esto y en esto, dices, voy a priorizar eso. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bien, María Gabriela, ahora es tu turno y te pido brevedad, que estoy viendo que no se está entendiendo mucho. Así que, por favor, la pregunta ya sabes cuál es. Adelante. Muchísimas gracias por la pregunta, señor prefecto. Recibo un cordial saludo de nuestra prefecta Paola Pavón
y sobre todo una excusa por su ausencia por temas de salud, pero para nosotros es muy importante y valioso este espacio, igual que a nuestra viceprefecta, quien con mucho cariño nos tienen acá. Para Pichincha, en realidad, creo que muchos de los conceptos que ya mis colegas han manifestado están inmersos en el ejercicio de lo que es la actividad turística para nosotros, y lo que nosotros concebimos con el sector privado es como una relación que necesita tener conversación, que necesita una gestión y que debe concluir con un fortalecimiento, para que los beneficiarios en realidad sean quienes están en las comunidades, para que la mejora sea ese cambio en la gente, con la protección de las inversiones que hace el sector privado a través de la facilitación y de ese empuje que debe dar el sector público dentro de lo que es el ejercicio de la actividad pública. Nosotros creemos muchísimo en que el turismo es una herramienta transformadora que cambia la vida de las poblaciones, y estamos seguros y convencidos que a partir de hoy podemos dejar en ustedes también una inquietud adicional para que empecemos a trabajar al turismo desde otra perspectiva. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que la representante femenina del panel sea la que precisamente ha sido... Cumplió. Bien, ahora quisiera pasar a formularles unas preguntas ya de tipo individual para cada uno de ustedes, y ahora sí que les ruego de verdad porque tendré que cortarles, ¿de acuerdo? Bien, empecemos con Jaime. Jaime, ¿de qué forma es necesaria esta articulación público-privada en el trabajo que está realizando FEDESUD en Sudamérica? Veo que tenemos 4 minutos, pero sí, brevemente. FEDESUD es la unión de 4 países que reúne a las cámaras de turismo de cada país. En el caso de Chile es FEDETUR, es la Federación de Empresas Turísticas de Chile. Representamos al sector privado, por supuesto, a través de la actividad gremial. Y FEDESUD lo que hace justamente es generar sinergia, generar una sinergia necesaria para poder conversar con otros actores, con otras organizaciones, de manera a poder cumplir nuestra misión, que principalmente tiene que ver con generar demanda. Nosotros estamos enfocados en la demanda. Como sector privado creemos que eso es fundamental, porque eso nos permite a todos los territorios mayor ingreso, y al haber mayor ingreso vamos mejorando, como decimos ahí en el dicho, en el camino se va arreglando la carga. Pero necesitamos generar demanda, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un proyecto que se llama Sudamérica Conecta, que está cada día más ambicioso, y lo que hacemos es juntarnos operadores turísticos, turoperadores de estos 9 países, que ya nos hemos juntado en diferentes ocasiones, 60 turoperadores, en que nos ponemos a generar productos turísticos que sean competitivos, de manera a poder ir a promocionar no el destino de un país, sino que Sudamérica como destino. Y es Sudamérica lo que estamos poniéndonos en valor en los mercados de larga distancia como Europa. Ya estamos pensando en unos años más ir a Asia, pero ir en forma conjunta, en vez de ir cada país por separado. Estamos generando sinergia con productos multinaciones, muy potentes, muy competitivos. Le estamos ayudando a los operadores compradores a resolver el problema de que no tengan que ir a estos 9 países y ellos crear los productos, sino que nosotros llegamos con el trabajo hecho, los promocionamos, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahí tenés un ejemplo claro de articulación, de asociatividad privada, en este caso entre nosotros como socios, pero también articulando el trabajo con otras organizaciones, ya sea el sector público, pero también con la línea aérea, con organizaciones que nos ayudan a financiar este tipo de trabajo. Eso, cortito, preciso. Estupendo, Jaime, muchísimas gracias. Y gracias por presentar un ejemplo muy concreto. Les ruego también a los demás, si lo tienen, es lo más revelador para que todos veamos efectivamente cómo resulta una articulación público-privada. Gracias de verdad. Bien, vamos ahora con el gobernador de Coquimbo, querido Cristóbal Nicolás. Desde su experiencia liderando la región de Coquimbo, ¿cómo ha logrado la articulación público-privada en la región posicionarla como un destino turístico competitivo y sostenible,
y en esto, ¿qué rol ocupa la cooperación internacional en este proceso? Bueno, fue parte de lo que dije en mi intervención recién. Acá nosotros tenemos como plan de gobierno la internacionalización y sabemos que una puerta de entrada para hacer conocida la región de Coquimbo es precisamente el turismo. Y por eso nosotros comenzamos nuestra agenda visitando los lugares más cercanos. Partimos con San Juan, con quienes tenemos San Juan en Argentina, la provincia de San Juan, con quien tenemos una hermandad histórica, un intercambio cultural, y estamos separados solamente por una pared geográfica que es la cordillera de los Andes, pero tenemos muchas cosas en común. Y posteriormente quisimos seguir avanzando más allá. Fuimos a Córdoba, donde ahí precisamente conocimos a Maximiliano, con quien estamos estableciendo estas relaciones. Y esa es la forma como tú vas construyendo, y todo esto acompañado de los privados, porque a nosotros también nos interesa mucho fortalecer nuestro puerto, entendiendo que también, en este caso la Argentina, tiene una tremenda necesidad, porque todas estas provincias que están pegadas hacia la cordillera de los Andes están más cerca de nuestros puertos que de Buenos Aires. Y aunque a Buenos Aires no le guste quizá que quieran sacar los productos por nuestro país, para nosotros es sumamente importante. Entonces nosotros estamos desarrollando también algo que mencionaba el prefecto, donde tenemos que la conectividad vial o la conectividad terrestre o aérea sea más fluida. Por ejemplo, yo para llegar ahora a mi ciudad acá pasé por 3 vuelos y de vuelta 4 vuelos. O sea, voy a Quito, voy a Lima, voy a Santiago de Chile y voy a La Serena. Entonces es un día que se pierde. Y eso es por un tema que no tenemos tampoco esta alianza latinoamericana, que entendamos que el producto lo debemos vender entre nosotros mismos. Y ahí es donde también esta articulación privada-público es sumamente relevante. Pero el camino fue ese, el camino que iniciamos nosotros fue yendo hacia nuestras provincias más cercanas. Fuimos a Tucumán también, por ahí está Mariano, donde conocimos a Mariano de Tucumán. Ahora estamos acá en Ecuador y eso es lo que queremos. Estamos viendo si desarrollamos un hermanamiento con el prefecto, donde precisamente nos va a permitir hacer todo este intercambio cultural, turístico, comercial. Uno puede nombrarlo, académico también, tecnológico, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, en Tucumán tienen un desarrollo tecnológico que a nosotros nos interesa mucho, en Córdoba también. Son 2 provincias de Argentina muy productivas, de hecho, y eso uno lo ve desde el punto de vista comercial, pero finalmente impacta muy potentemente desde el punto de vista cultural y turístico. Y ese es el camino que estamos desarrollando ahora entre privados y públicos. Muy bien, muchas gracias. Veo que ahora la brevedad ya se va instalando. Les agradezco de verdad y también le agradezco a usted la ilustración con cosas muy concretas. La verdad es que eso sí que es de agradecer y le pido lo mismo al prefecto de la Azuay, a Juan Cristóbal, para el que le formulo la siguiente pregunta. En el actual contexto internacional, ¿de qué manera la articulación entre los sectores público y privado puede contribuir al desarrollo económico y social sostenible de los destinos turísticos? ¿Y qué acciones ha impulsado la prefectura de la Azuay en este ámbito? Gracias, Rafa. Voy a tratar de ser lo más concreto posible y recuperarme unos 2 minutos de la introducción que no los tomé. Pero quiero hacer unas reflexiones. Jaime decía algunas cosas interesantes, Alain también, el prefecto, todos. Quiero reflexionar sobre un tema. Primero, la profunda unidad latinoamericana que deberíamos tener frente a 2 mercados importantes que yo creo que debemos ir juntos. Solo en el mercado asiático, China, por poner un ejemplo, no sé, son 1.200 millones de habitantes y la India son 1.200, 1.300. Si juntamos los 2 mercados, estamos hablando de 2.500 millones de habitantes que seguramente pueden despertar un interés por Sudamérica, por Latinoamérica. Entonces, un elemento que tiene que quedar dentro de los acuerdos internacionales a nivel de los mandatarios de Estado es trabajar de manera articulada, lo que tú decías, Jaime. ¿Cómo presentamos el destino Latinoamérica? Desde las Galápagos hasta Bariloche, pasando por Brasil y todo el potencial que tenemos. Para presentarlo a 2
mercados que tienen entre sus números de habitantes nada más y nada menos que más de 2.000 millones de habitantes. Entonces, ahí es un ejercicio de profunda unidad latinoamericana para poder vender los destinos. Lo segundo que quería reflexionar, y bueno, ya para introducir en la respuesta a la inquietud planteada, les voy a poner un ejemplo de cómo debería funcionar esa articulación público-privada en un ejemplo que estamos desarrollando en Azuay. Resulta que tenemos un espacio espectacular hacia el oriente, suroriente ecuatoriano, en donde se encuentra uno de los embalses que produce la energía. Cuenca y el Azuay es el corazón energético del país, y tenemos un embalse que tiene 30 kilómetros de largo. Sobre ese embalse, y ahí tenemos somos vecinos con el prefecto de Cañar también en ese embalse. Del un lado está Azuay, del otro lado está Cañar, en un tramo al final. Entonces decíamos, ¿cómo logramos que ese embalse, en donde se produce la energía, podamos tener un aprovechamiento turístico para desarrollar la zona? Es una zona deprimida que la población en esos cantones, Sevilla, Huachapala y El Pan, no crece, decrece. Todos los años la gente va migrando hacia Cuenca, hacia las ciudades. Entonces, lo que hicimos hace 2 años es llevarles a los alcaldes de esa región, Sevilla, Huachapala, El Pan y Paute, les llevamos a visitar una experiencia interesante en Colombia. Estuvimos en Guatapé, que aprovechan ese embalse de una manera impresionante. Ellos, si mal no recuerdo, me dieron un dato de 800,000 turistas al año que visitan nada más y nada menos que esa zona. Muchos son turistas nacionales, pero es prácticamente el mismo número de turistas que visitan Ecuador. Entonces, ¿cómo logramos desarrollar ese sector? ¿Qué tiene que hacer lo público? En este caso, el gobierno provincial de la Azuay está haciendo un estudio de todo el potencial turístico que tenemos a lo largo de la cola de ese embalse para poder generar un proyecto que lo hemos denominado Navegando en los Andes. Entonces, todo el mundo me preguntan y dicen, ¿qué estás loco? ¿Cómo es eso de Navegando en los Andes? Sí, pues, tienes un embalse que tiene una cola de 30 kilómetros que puedes hacer una serie de actividades turísticas y lo que tiene que hacer el sector público es hacer el estudio, hacer la infraestructura, que la vía y las zonas de conectividad hacia el embalse y bajar hacia el embalse estén en buen estado. Necesitamos posiblemente generar un puerto, un pequeño puerto, quizás un malecón que nos permita tener infraestructura, equipos básicos, saneamiento, baterías sanitarias y todo lo que se necesita para que se pueda desarrollar. ¿Y qué tiene que hacer el sector privado? El sector privado tiene que hacer las inversiones junto al embalse, ya de lo que tiene que ver con hotelería, quizás las embarcaciones que tienen que moverse, como funciona en Guatapé. Guatapé tenía, si mal no recuerdo, eran alrededor de 100 embarcaciones que se mueven en torno al embalse para mover esos 800,000 turistas al año. ¿Sí? Hay que generar, ¿qué tiene que hacer el gobierno central? El gobierno nacional tiene que generar una legislación que nos permita utilizar esa infraestructura para poder no solo generar energía, sino desarrollar una industria del turismo. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo logramos una alianza público-privada y qué es lo que tiene que hacer cada uno, el gobierno central, gobierno local. Los municipios tienen que generar ordenanzas específicas para manejar y controlar ese territorio. Seguramente tendrán que fijar una tasa por las embarcaciones y todo el manejo que se requiere. Y cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me parece que hay un elemento fundamental. Para que eso pueda funcionar, todas las aguas que descargan los municipios que están aguas arriba de ese embalse tienen que ser tratadas antes de regresar a los ríos. En el caso de Cuenca, y somos un ejemplo a nivel nacional, desde finales del siglo anterior, nosotros manejamos todo el tema de aguas residuales, las tratamos y las volvemos al río. Pero hay otros municipios que son más pequeños y de otras provincias que tenemos que hacer un gran pacto, un acuerdo, que hasta el 2035 todas las descargas que sean de aguas residuales que vayan a la cuenca del Paute tienen que ser tratadas antes de llegar
hacia su destino final. Entonces, digamos, ese puede ser un ejemplo sencillo de cómo poder articular sector público, sector privado y poder lograr dinamizar una economía que en este momento es una economía muy pequeña, muy deficitaria, y mejorar las condiciones de vida de esas personas en particular. Quizás ese es el ejemplo, ¿no? Muchas gracias, perfecto. Obviamente, teniendo otro ejemplo sobre la mesa también detallado, creo que vamos entendiendo mucho mejor por qué es necesaria esa articulación. Alain, cuando un gobierno regional decide impulsar el turismo como motor de desarrollo, ¿qué papel le corresponde exactamente al sector privado? ¿Y dónde empieza a estorbar en lugar de ayudar? La última frase no la he oído. No he oído tu última frase. La última. ¿Qué papel le corresponde exactamente al sector privado y dónde empieza a estorbar en lugar de ayudar? Bueno, sí, bueno, más o menos lo he explicado en la primera parte, pero efectivamente he dicho que cada una de las dos partes tiene sus responsabilidades. Y si pretende meterse en la otra parte, seguramente se va a equivocar y lo va a hacer mal. El sector privado, pues, tiene primero que contar con lo público. El ejemplo que os he dado es, nosotros lo primero que hacemos para ir a una región a desarrollar el sistema es ir a hablar con el gobierno regional, para decirle, queremos hacer esto, necesitamos vuestra ayuda. Hasta ahora todos nos han dicho que sí, no hay problema. Como no pedimos dinero, no hay problema. Pero han colaborado activamente todos, ¿no? Entonces, nosotros no nos podemos meter ahí. O sea, nosotros no podemos empezar a llamar a los hoteles, a los restaurantes, a que se apunten a nuestra plataforma porque sí. Porque van a decir, bueno, ¿y este qué es? Necesitamos al gobierno para que nos valide, para que certifique, para que nos refuerce en esta función, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar, saber cada uno lo que puede y lo que no puede hacer. No puede venir un privado, por muy poderosísimo que sea, y decir, yo voy a impulsar el desarrollo de esta región. Yo creo que no tiene ningún sentido porque eso no es viable, ¿no? Igualmente los gobiernos no pueden hacer lo que hacen los privados, de ninguna forma. De hecho, ambos lo habéis explicado perfectamente. O sea, tenéis claro que hay unas funciones que son públicas, pero que en las otras necesitáis que entren los privados, ¿no? Y lo mejor para eso yo creo que es la alianza, la colaboración. O sea, sentarse juntos y decir, oye, vamos a impulsar el turismo en nuestra región. ¿Vale? Nosotros asumimos nuestro rol, que va a ser esto, vamos a hacer estudios, consultorías, no sé qué, generar información, etcétera, pero a vosotros os toca esto otro. Y a partir de ahí, en principio, compartirán objetivos seguro y cada uno entiende que tiene que hacer su parte y que la hace en colaboración con los demás. Colaboración y alianzas yo creo que es la clave, ¿eh? Y un pequeño apunte, que nadie se piense que soy mal educado. Antes no he agradecido la invitación a participar en este foro ni a Azuay ni a Oru Fogar, a Carles en particular, que ha sido quien me ha invitado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alain. Efectivamente, el reparto de papeles, el reparto de tareas es fundamental para que la cooperación funcione bien. Esto al final también es como una pareja, ¿eh? Hay también que saber de qué manera tenemos asumidos los papeles y las funciones para que todo fluya. María Gabriela, ¿qué ocurre cuando un territorio deja de ver al turismo como una industria y empieza a gestionarlo como una política pública de desarrollo? Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero empezar reflexionando sobre cómo hemos visto al turismo hasta el día de hoy. Y en los indicadores macroeconómicos a nivel mundial se lo considera únicamente por el número de llegadas,
por la tarifa promedio o la ocupación hotelera que podemos tener dentro de un destino. Y en Pichincha nosotros hemos trabajado para dar un salto relevante hacia esta visión global e involucrar al turismo como una vía hacia el desarrollo territorial, porque concebimos al turismo como una política que educa, que crea, que cuida y que conserva. Y cuando nosotros concebimos de esta manera al turismo, dejamos de pensar únicamente en el desplazamiento y la llegada del visitante y empezamos a trabajar desde el corazón de lo que hace una Pichincha diferente, y esto es su gente. Empezamos a trabajar con las comunidades y en este ejercicio hemos conformado, por ejemplo, 41 asociaciones de turismo rural y comunitario, que hoy trabajan no todas ofertando el mismo producto y bajándole tal vez unos centavos para ser más competitivos. Trabajan de manera global para complementarse en experiencias únicas que pongan a nuestros territorios en el top of mind de cada uno de los viajeros. Hemos trabajado además con la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, con la Asociación de Operadores Turísticos, para que sean ellos como entendidos, como anfitriones de los turistas, quienes nos puedan asesorar a nosotros sobre las actividades puntuales que debemos trabajar. Generamos una ordenanza que prioriza las vías para el desarrollo turístico, no desde la visión de donde me pueda generar únicamente más alcance político, sino por donde verdaderamente están cruzando nuestros turistas. Nosotros además concebimos que no somos competitivos al incrementar un inventario de atractivos. De hecho, consideramos que el visitante que llega a nuestro territorio ni siquiera entiende de las fronteras que nos dividen entre provincias. Por ello hemos trabajado en compartir la experiencia para hacernos un destino que colabora con las otras provincias y genera un multinivel. Hemos priorizado además el trabajo comunitario, hemos ayudado con la mejora de infraestructuras, pero detrás de ello ha venido la capacitación. Y posteriormente finalizamos con una estrategia de promoción que involucra al sector privado, porque la demanda de nuestro sector privado es qué más podemos ofrecer en nuestro territorio, cómo hacemos que ese visitante se quede una noche adicional. Y normalmente focalizamos los problemas hacia lo externo, nos falta seguridad, nos falta trabajo. Pero cuando decimos cuál es esa nueva ruta que estamos proponiendo, ni siquiera nos hemos dado el tiempo de recorrer nuestro territorio. Y en ese ejercicio nosotros hacemos el trabajo de estar con la gente, de desarrollar el producto y finalmente conectar al operador turístico que quiere una nueva oportunidad, y nosotros les damos esa apuesta de valor de, si vienen con Pichincha, conocer al menos una cosa que hasta el día de hoy no conocían. Esto como ejemplos puntuales, pero el ejemplo más interesante que tenemos dentro de la provincia de Pichincha es que en el año 23 nos propusimos cambiar la concepción del turismo, y para eso necesitamos no solo generar estrategias, sino establecer una política que trascienda. Y asumimos el desafío de juntarnos con la academia, y cuando hablamos de academia no es únicamente los docentes, los rectores, sino también los estudiantes que están apostando para ver a futuro en el turismo su fuente de ingresos. Conversamos además con las comunidades, conversamos con directores de turismo, no todos de nuestras mismas líneas de partido, pero sí con la visión clara de que queremos un mejor y saludable turismo. Además, trabajamos con el sector privado, conociendo sus necesidades, sabiendo en qué podemos aportar como sector público para que esas necesidades puedan ser atendidas. Y a través de eso definimos 5 estrategias fundamentales que van en el desarrollo del destino a través de la mejora de la conectividad, plataformas digitales, inteligencia, data, que es muy carente, se carece mucho dentro de lo que es Pichincha todavía. Hemos trabajado también en plataformas de infraestructura, cómo hacer para que una experiencia, por ejemplo, de avistamiento de aves sea más cómoda para el visitante. Hemos trabajado en el desarrollo sociocultural, mejorar las condiciones de vida, precautelar la cultura de nuestra gente, evitar estas brechas de desigualdad que provocan una migración rápida y acelerada en nuestros territorios. Y también hemos trabajado en la protección socioambiental, la prevención del cambio climático, la transformación de la sostenibilidad hacia lo regenerativo y finalmente la promoción de nuestro destino.
Muchas gracias, María Gabriela, y sobre todo en esta mención que ha hecho usted acerca de la academia. Aquí hablábamos de colaboración público-privada, pero en el Blueprint de Naciones Unidas se menciona y se incide en la cuádruple hélice que todos conocemos, donde la academia entra en parte, además del sector público y privado, y obviamente contando con la sociedad civil. Y ese es uno de los caminos importantes para que todo fluya entre turismo y desarrollo regional. Bueno, creo que aquí termina todo porque, no sé si ustedes lo saben, tenemos una pantalla acá que dice el tiempo que nos queda y justo cuando usted estaba hablando ya salía la palabra time, que nos estaba recordando que había que finalizar. Por tanto, gracias de verdad. Hemos tenido representantes, altos representantes de gobiernos regionales, altos representantes del sector privado y una gran responsable del turismo, porque todo lo que usted ha contado genera mucha expectativa de la gran actividad en Pichincha. Bueno, dijo el poeta Walt Whitman que nunca dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz y sin haber alimentado tus sueños. Esta sesión acaba de terminar, pero no sé si es el privilegio o no, también ha terminado el día. Esperemos que con todo lo que se ha dicho en la jornada, Cuenca y Azuay hayan crecido un poco, que también Azuay y Cuenca alimenten sus sueños, y quizás todas las instituciones que estamos aquí representadas, pero sobre todo, quizás ustedes que han aguantado hasta el final hayan sido un poquito más felices. Y eso ya es un gran logro y una gran ganancia que hemos podido hacer. Así que si lo hemos logrado y vemos que todavía queda gente, me parece que lo hemos conseguido. Así que gracias de verdad a todos, que estén muy bien, que acaben bien el día y nos vemos.